Muchas de ellas han tenido que escaparse para poder exigir sus derechos después, ¿no? Porque tampoco es que les pagaban, les decían, mira, tú más bien me debes de la comida, me debes del techo, me debes. O sea, ni siquiera les pagaban, por eso estamos hablando de una explotación y estamos hablando de un espacio realmente muy oscuro. Una deuda pendiente siempre ha sido el trabajo asalariado del hogar, ¿no? Siempre ha sido una deuda pendiente porque avanzamos en muchas normativas, pero ha demorado 18 años reglamentar la normativa de las trabajadoras asalariadas del hogar. 18 años. Hay varias familias, yo pienso, que no toman en cuenta eso, ¿no? Y muchas veces lo toman como a momentos yo diría el tema de esclava, digamos, ¿no? Que ellas tienen que estar un poco más antes. Se ven casos y casos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Estamos muy felices de poder seguir compartiendo este espacio con ustedes. La recepción en cada capítulo ha sido hermosa. Hemos tenido muchos comentarios de la gente, muy motivadores para seguir dialogando con ustedes. Ya saben, si tienen dudas, consultas, opiniones pueden escribirlas aquí abajo en los comentarios y nosotros estaremos felices de poder seguir ampliando la conversación del día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que atraviesa a las familias bolivianas, las trabajadoras asalariadas del hogar. Entre el estigma y el salario básico. Ese es un poco el tema que hoy día nos va a movilizar nuestra conversación. Quiero presentar a la gente que ya nos va a acompañar, que ya la conocen, ya son familia de Contextatarias de este hermoso junte. Tenemos aquí a Samadi Valcárcel, responsable de activismo y movilización. Bienvenida de nuevo a este hermoso espacio. Gracias, Ale. Yo siempre feliz, me encanta estar en este espacio, me encanta dialogar con las Gregorias y el Gregorio, y sobre estos temas tan de coyuntura. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos hoy día también. Damos la bienvenida a Mónica Gutiérrez, responsable de planificación. ¿Cómo estás? Buen día, Ale. Realmente gracias por este espacio y nosotros estamos puestas y dispuestas a estar. Eso. También queremos dar la bienvenida a Porfirio, que ya nos acompañó en el anterior programa y el anterior. Y ahí que siempre es muy lindo tenerlo aquí, responsable de incidencia política. Buenas noches, Ale, gracias por la invitación y también saludar a todos los que nos están viendo. Y hoy tenemos una invitada especial que nos va a acompañar por primera vez aquí en este junte de las Gregorias. Queremos dar la bienvenida a Isabel Olivera, coordinadora nacional de la colectiva Cunumis Feministas. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, es un honor para mí estar presente
y poder conversar y tertuliar desde un enfoque transgresor un tema tan coyuntural. Sí, no es una cosa que siempre ha estado en las familias bolivianas, ¿no? Entonces es como, pero no nos sentamos es totalmente invisibilizado, entonces es un gran espacio poder empezar estos juntes para poder traer estos temas de conversación a la mesa, como algo que ha sido tan atravesado y atravesado la mayoría de las familias bolivianas, ya sea que han contratado una trabajadora del hogar asalariado o han sido trabajadoras del hogar asalariadas, que no se toca, ¿no? Bueno, hemos salido a las calles, como ya saben, a preguntar a la gente eso, ¿no? Si han tenido trabajadoras del hogar en sus casas, si han sido, hemos también podido conversar con algunas trabajadoras del hogar y bueno, vamos a conocer sus opiniones, vamos a escucharlas. Trabajaba mayormente todo el día, pues, porque era múltiple. 6 horas. En mi casa, que yo recuerdo, eran unas 7, 8 horas. He tenido una empleada que me ha acompañado de noche también. O sea que ella estaba de lunes a viernes. Por medio tiempo, mientras yo trabajaba, había una niñera que cuidaba a mi hijo. Era cocinar, planchar, lavar ropa, o sea, hacer la casa, todo. Hacer todo. Multiverno. Lavar, planchar, cocinar, limpiar. Cuidaba guaguas, cocinaba, limpiaba, lavaba. Cocinar, lavar de tiempo en tiempo, cuidar a los chicos, que éramos chicos en ese entonces, hace mucho tiempo. Preparar todo lo que uno necesita en la casa, desde el desayuno. Ella me atendía, me llevaba a la cama, luego hacía el almuerzo. Ayuda a cocinar, ayuda a limpiar, en una tarea conjunta donde participamos todos. Cuidaba una bebé de 1 añito, después era 2, 3. Es mayor de edad, no tengo que cuidar. 4. Éramos 4 en ese entonces, estoy hablando de hace unos 25 años más o menos. Solo. A mi esposo, mi hijo y... Mi hijo menor tiene 18 años, así que ya no tiene que cuidar a nadie. Hace tiempo eso no había, no. Vacación sí. Sí, desde entonces nosotros teníamos esas prácticas, sí, muy justas, por cierto. Solo ha estado 7 meses conmigo. En ese tiempo sí ha tenido su aguinaldo. Sí, todo. Completo. Estamos con los últimos aumentos, por ejemplo, anunciados por el gobierno permanentemente. Aguinaldo y vacaciones. Cada vez que sale de vacaciones son 30, 45 días más o menos. Sí, alguna vez sí. No. Le dejé porque mucho es pesado cuidar guagua, limpiar, lavar, cocinar. Mucho, muy pesado es. Bueno, ya hemos podido escuchar un poco de la opinión de la gente en las calles, de estas mujeres trabajadoras. Por ejemplo, en mi casa yo he tenido el privilegio de que en mi casa hay una trabajadora del hogar que realmente me ha acompañado durante toda mi vida. Claro, o sea, desde mi infancia, ahora ya no, yo vivo sola, pero toda mi infancia, ¿no? Desde que era... Desde que tengo uso de razón, ¿no? Y bueno, siempre van familias que van cambiando, trabajadoras del hogar, eso pasa mucho, pero en mi caso he tenido la suerte también de que me ha acompañado toda mi infancia, mi adolescencia, me ha criado, ¿no? Entonces, yo la verdad, justamente pienso que las trabajadoras del hogar nos apoyan en eso, ¿no? En las mujeres que trabajamos, fuera del tema de la casa, todo eso, nos apoyan en eso, ¿no? En cuidar a nuestros hijos, en velar, digamos, que tengan una comida, que estén despiertos, que todo eso, ¿no? Yo he tenido, bueno,
con mi hijita ya he tenido trabajadoras del hogar, donde justamente ellas, he tenido 3, que como tú dices, realmente me la han criado a mi hija, ¿no? Yo les agradezco a ellas, realmente ha sido un apoyo, pero incondicional. Ha habido de todo, no ha sido fácil además conseguir una buena trabajadora del hogar. Y como decían en las encuestas y en las entrevistas, ¿no? Varias de ellas empiezan a veces jovencitas, ¿no? Yo he tenido jovencitas, he tenido adultas también, y he tenido 2 que realmente la han criado a mi hijita, ¿no? Y ahí yo pienso que ese apoyo, ese cariño que le dan a tu guagua, ¿no? Realmente se tiene que retribuir de alguna manera. Y como algunas también lo han dicho en la entrevista, no gozan, muchas de ellas, en temas de vacaciones, en temas de seguros, en temas de aguinaldo incluso, ¿no? Hay varias familias, yo pienso, que no toman en cuenta eso, ¿no? Y muchas veces lo toman como a momentos yo diría el tema de esclava, digamos, ¿no? Que ellas tienen que estar un poco más antes. Se ven casos y casos, ¿no? En mi caso, yo he tratado de darles seguro, he tratado de darles aguinaldos. Generalmente siempre doy aguinaldo, todo, con todas las de la ley, ¿no? Y además el tiempo de espacio, digamos, con las jovencitas, digamos, he tratado más bien de impulsarlas a que ellas estudien, ¿no? Entonces, la primerita que llegó con mi hija, por ejemplo, ella no sabía ni escribir ni leer, ¿no? Entonces, hemos ido al SEMA, ha entrado, ha pasado todo eso y después ya empezó y ahora ya tiene una carrera profesional, ¿no? Seguimos en el vínculo, yo creo que eso es algo muy importante dentro de eso, porque igual ellas la siguen viendo a mi hija ahorita tiene 15 años, ¿no? Y las 3, digamos, están, ¿y cómo está Camilita? ¿Y cómo está? Y entonces, esa retribución yo pienso que deberíamos hacer, ¿no? Como han dicho también en las encuestas. A mí me pasó, digamos, que he tenido 2 experiencias, en el sentido, una de que en mi caso ha habido muchas trabajadoras del hogar, o sea, variadas. Recuerdo a muchas que han pasado por mi casa. Porque, bueno, no sé por qué. Hay algo que pasaba antes, que, bueno, quizás, no sé si sigue pasando, y espero que no siga pasando ahora, que muchas veces las traían de algún pueblito y se quedaban ahí y como con el pretexto de que la vamos a llevar a estudiar, va a ser profesional, y se quedaban y a veces no sucedía eso, ¿no? Yo también he tenido la experiencia de estar en una institución, en una fundación con trabajadoras del hogar, explicándoles acerca de sus derechos, hablando con ellas, haciendo contención emocional, ¿no? Entonces, porque hay mucha esclavitud en estos temas. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia ya trabajando con ellas, muchas de ellas ni domingo tenían, ¿no? O sea, trabajaban de lunes a lunes. Entonces, inclusive ya podríamos hablar incluso de trata y tráfico, ¿no? Porque les quitaban su carnet de identidad, no podían salir, tenían que estar todo el día cuidando, hacían cosas ni siquiera de las 8 horas, todo el día, ¿no? Entonces, y responsabilidades incluso que ya le tocaría a una enfermera, por decir, cuando se trata de adultos mayores, de cambiarles pañales a los adultos mayores, cosas que son jovencitas traídas del campo, que tienen miedo, que no saben cómo salir. Entonces, cuando ya empiezan, porque hay esta estúpida teoría que dicen que si empiezan a socializar, se van a escapar de tu casa, así. Entonces, eso es lo que la teoría, que creo que hasta el presente se sigue sosteniendo, pero yo trabajando con ellas, muchas de ellas han tenido que escaparse para poder exigir sus derechos después, ¿no? Porque tampoco es que les pagaban, les decía, mira, tú más bien me debes de la comida, me debes del techo, me debes, o sea, ni siquiera les pagaban. Por eso estamos hablando de una explotación y estamos hablando de un espacio realmente muy oscuro que en nuestra sociedad todavía se sostiene, y esto es desde los abuelos. Yo me acuerdo que mi abuelita traía... Mi abuelita es de un pueblito que es, bueno, era porque falleció, de un pueblito que se llama Pelechuco. Entonces traía jovencitas para que le ayuden a mi mamá, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?
Lo bueno es que mi mamá, digamos, ya un poco cambió su mentalidad, sí, fue al colegio, me acuerdo una de ellas, pero también me acuerdo que hemos pasado por distintas trabajadoras. Había una trabajadora del hogar que se ponía la ropa de mi mamá, me acuerdo que un día mi mamá llegó y la vio ahí toda vestida con la ropa. Otra que llegó un día y nunca más volvió porque se llevó todas las joyas, todas las cosas, o sea, llegó y se fue. También en la que ya conté alguna, en el primero que nos maltrataba a nosotros, o sea, nos daba yahua en la sopa, nos reñía, nos bañaba con agua fría, o sea, maltrato, y nos amenazaba con que si hablábamos, como que la iba a pegar a mi mamá, ¿no? Entonces, he pasado por distintas trabajadoras del hogar en mi vivencia, y también he tenido unas trabajadoras del hogar amorosas, yo diría incluso más amorosas que mi mamá, afectivamente hablando. Entonces, también, o sea, he pasado por distintas trabajadoras, y por eso digo que hay una variedad de formas de visualizar a la trabajadora del hogar en nuestro medio, pero yo sí siempre voy a reivindicar que los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, que es un espacio muy vulnerado en nuestro medio, ¿no? Exactamente, ¿no? A ver, yo, mira, estoy escuchando aquí a las compañeras, realmente son experiencias que están hablando desde en primera persona, ¿no? Yo por lo menos no conozco, en mi infancia no he conocido a alguien en la casa como trabajadora del hogar, ¿no? Hemos tenido, que nos han cuidado a nosotros, han sido principalmente nuestros hermanos mayores. Ese privilegio he tenido, ¿no ve? O sea, la responsabilidad de cuidado estaba en las hermanas mayores. No he conocido. En el medio donde me he criado en mi infancia, lo propio, no había trabajadores sociales. Claro. Pero veíamos, digamos, en un grupo social, por ejemplo, en las viviendas de los ingenieros, de los gerentes, ahí sí había trabajadores sociales. No sé cómo era la forma de trato ahí, pero veíamos que gente iba a trabajar ahí, ¿no? Eso es, digamos, desde mi experiencia de infancia, ¿no? Pero lo que se ve en estos tiempos, o se ha visto de cómo se hace el reclutamiento a las trabajadoras sociales, es a través de del hogar, perdón, gracias, del hogar, es a través de los compadrazgos. Hay una lógica de la familia rural, de colocar a las hijas al compadre que vive en el mundo urbano, en la ciudad, como formas de que sea un espacio de socialización y tenga un espacio de movilidad social, por decir, ascendente, para que se eduque, para que vaya a estudiar, todo eso. Y como Mónica ha ido manifestando, hay oportunidades también que uno apoya desde esta relación, digamos, del compadrazgo, digamos. Pero también en el mundo, entre migrantes, en el Alto, por ejemplo, he visto una explotación total, digamos, de migrantes de primer grado, con las nuevas migrantes, por decirte, en esta relación de trabajadoras del hogar, he visto explotación, abuso, violencia, extorsión, como dice la SAMI, ¿no? Hasta incluso chantajes, privándoles de muchas libertades que pueda tener una persona joven, por decirte, ¿no? Porque tiene la tutela social, ni siquiera firmada por contrato, sino por una relación de compadrazgo. He podido percibir, digamos, algunos niveles de explotación, de maltrato, abuso, violencia, todo lo que lo ha dicho con otras palabras la SAMI. Eso se ve, digamos, una forma de... Hoy, en estos tiempos, vemos otras formas de reclutamiento, ¿no? Hay oficinas donde te vas a anotar para que las que requieren, digamos, el apoyo de la trabajadora del hogar van a contratar ya más formal, digamos, y además que hay las normas laborales respecto al trabajo de ellas, y por el esfuerzo de ellas también han ido avanzando en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que hay etapas de cómo ha habido, digamos, este proceso en nuestro medio. Y en el Alto se puede observar, digamos, que creo un buen porcentaje de los hogares no cuentan, digamos, con trabajador del hogar, porque esa labor la asignan a los hijos mayores o a las hijas mayores, o a la relación de la amiga vecina, ¿no? Te deja,
Y lo peor, hay algunas madres que por sus condiciones en situación de vulnerabilidad realmente no tienen a quién dejar, no tienen a la amiga del vecino, de la vecina, por decirte, no tienen a la mamá, a la suegra o a la hermana, a la tía, no tienen, están solas, hogares, entonces tienen que dejarles en casa y echarles llave, pues, ¿no? Pero también hay casos que se han denunciado de ese tipo, ¿no? Pero hay una diversidad, digamos, de formas de reclutamiento, una diversidad de formas de relacionamiento con las trabajadoras del hogar, dependiendo sus condiciones sociales, económicas de los hogares principalmente. Pero también hay muchas mujeres alteñas que son trabajadoras del hogar que llevan a sus hijos a sus espacios de trabajo, ¿no? También. O sea, porque tenemos que visualizar eso también, que hay muchas mujeres, yo estoy segura que bueno, se va a ver, digamos, que hay muchas mujeres que son trabajadoras del hogar en nuestro medio, ¿no? Algunas les ponen otros temas, les dicen, bueno, solo vas a hacer la limpieza y terminan realmente. Y esto de la cama adentro, eso es otro tema. Eso quería tocar. Pienso, ¿no? Claro. En ese marco, por ejemplo, bueno, nosotras como colectiva, desde un enfoque, primero personalmente, profesionalmente, sociológico, pero feminista, abordamos que primero, a pesar de los grandes avances que ha habido en Bolivia, en el Estado, en el mundo, una deuda pendiente siempre ha sido el trabajo asalariado del hogar, ¿no? Siempre ha sido una deuda pendiente porque avanzamos en muchas normativas, pero ha demorado 18 años reglamentar la normativa de las trabajadoras asalariadas del hogar. 18 años. Y no puede ser que no sea vital, importante para el Estado. Entonces ahí nos refleja un poco también la situación de las familias, ¿no?, de Bolivia. Primero, haciendo un enfoque sociológico, es el tema, por ejemplo, de las condiciones y de los privilegios, ¿no? ¿Quién realmente puede contratar una trabajadora asalariada del hogar? Igual que Porfirio, yo no conozco trabajadoras asalariadas del hogar. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi madre estuvo en la época de cuando los bolivianos tenían que emigrar entre el 2000, 2005, migrar a España, Estados Unidos o a cualquier otro país. Mi madre nunca contrató trabajadora asalariada del hogar porque no había condiciones, primero, ¿no? Entonces mi madre se va, además, con otros familiares, con otros compadres también, y dos familias cercanas, la comadre y mi familia, se quedan sin madre, porque las dos se van. Entonces, ¿cómo hacemos para que cuiden a los hijos? Contratar una trabajadora asalariada del hogar, ¿no? Entonces, aquí hay unas cadenas globales de cuidado también, ¿no? Mi mamá se fue a cuidar a otras personas a otro país y mi madre se ve obligada a contratar una trabajadora asalariada del hogar para que nos cuide a dos familias, a dos hijos, ¿no? Que en total éramos 5. Era una mujer que recuerdo que ya tenía una edad adulta, pero haciendo la conversa era, ¿cuándo iniciaste? Inicia ni siquiera adolescente, que además no es correcto contratar, ¿no?, menores de edad, aunque lo permiten desde los 14 para adelante. Ella inició niña y lo que decía Porfirio, con una relación de compadrazgo, esto de compadre que te dice, ¿sabes que ella va a conseguir trabajo tu hija? Y efectivamente consigue, pero no trabajo, semiesclavitud en el mejor de los casos, ¿no? Ella tuvo que escapar en su adolescencia para tener una vida libre, vamos a decir, pero al final siguió trabajando como trabajadora asalariada del hogar y siempre en pésimas condiciones, inhumanas condiciones, ¿no? Esto de te voy a pagar con ropa, yo te doy techo, entonces no hay necesidad de salario, poco más y le debes, acabas endeudada, ¿no? Y además había este tema de las situaciones de violencia sexual. Cuando es cama adentro, a mí me molesta mucho como feminista que a veces nos reímos y hacemos oda de, ¿y será con cama adentro? Y se burlan entre hombres, ¿no? Porque implica violarla. Muchos hombres han tenido su primera experiencia sexual con las trabajadoras asalariadas del hogar, pero no necesariamente porque ha sido consensuado, sino porque ha habido una situación de violencia. Entonces, cuando preguntas realmente, ser trabajadora asalariada del hogar, primero tiene un rostro de mujer indígena, de mujer migrante, de mujer campesina, mejor si no sabe hablar español, porque no tiene necesidad de saberlo. Con que sepa cocinar, lavar, atender, ya, para que no se relacione con el otro, la otra y no conozca de sus derechos. Pero además hay una situación de género. Ser mujer, ¿quién contrata a un trabajador asalariado del hogar? Varón, ¿no? Porque también hay un cuestionamiento de, el hombre te puede violar. Y sí puede ser una situación, un factor, pero el hecho de creer que una mujer cuida mejor, atiende mejor, tiene un sentido también despectivo de discriminación de estereotipo de género. Pero además
marcado por una condición de clase y de privilegio. Contratar a una mujer campesina, contratar a una migrante, contratar a alguien que de preferencia sea analfabeta, ¿no? Hay una condición de clase y de privilegio que atraviesa a las mujeres y que para mí, a pesar de los grandes avances, siguen siendo todavía deudas históricas que tenemos con las trabajadoras del hogar, porque si es bien están afiliadas, todavía hay una deuda. Casi 700 mujeres han sido afiliadas en el transcurso de estos años, que son casi 3 años. No puede ser que ni el 10% de las mujeres asalariadas puedan tener un seguro, ¿no? ¿De qué nos habla entonces la situación de las mujeres? Y una tarea tan importante para o sea, le delegas a tu trabajadora asalariada del hogar el cuidado de tus hijos, de tu familia. Es muy importante, ¿no?, lo que le estamos delegando a esta mujer en nuestros hogares, y que sobre eso haya todas estas condiciones, ¿no?, sobre las que hemos hablado, sin ni siquiera reconocer. Uno no se da cuenta. Las familias, al contratar una trabajadora, no reconocen ni no le ponen límites a la importancia que le están dando a esta persona en sus hogares, y tampoco límites en que, además de cuidar a tus hijos, cocinan, lavan, preparan. En otros países, la persona que cuida a tus hijos solamente cuida a tus hijos, ¿no? Hay otra persona que cocina, otra persona. No, pero en las trabajadoras asalariadas de Bolivia, no, todo. ¿Y cuántas horas trabajan? ¿Cuántas horas trabaja es importante, ¿no? Sobre todo estas trabajadoras cama adentro, es como si 24 horas, no pueden despertarse a las 5 de la mañana, que el bebé quiere leche, ¿no? Y tiene que despertarse. Es como, ¿cómo puedes uno, al contratar, no darse cuenta de que, porque esta persona que contrata trabaja, ¿no? No sé si no te das cuenta. Yo creo que hay condiciones de clase que también vos dejás pasar, porque te conviene. Claro que te conviene tener a alguien al que no le estás pagando 3, 4 veces más. Entonces, para mí no es un sentido de no verlo, sino de simplemente invisibilizarlo y además normalizarlo. Decir, para eso la contraté, si no quiere va a venir otra persona y va a hacer lo mismo y más. Entonces, ahí, vuelvo a repetir, hay situaciones de clase de privilegio. Y ahí hay que ver también el tema del salario. El salario, porque varias de ellas, como lo han dicho, lo han manifestado varias, es en el tema de ropa, en algunos casos, es en el tema de que no les cubren incluso el salario básico, ¿no? El salario básico, los aguinaldos, yo pienso que eso debería tener mucha más preponderancia, digamos, en el Estado, y dar realmente lo que corresponde. Estas casas, digamos, que se han abierto en el tema de información para contratar a las trabajadoras del hogar, han avanzado bastante. Es seguro, digamos, tanto para el que va a contratar como para la contratada, si quieres, porque ellos en algunos casos benefician el tema de que se vea el tema del seguro, se vea el tema del aguinaldo. En el momento que la despides, inclusive, en algunos casos que me han contado mis compañeras y mis amigas, les dicen que les deben, digamos, el tema de los sueldos y todo eso. O que les han robado, también hay este prejuicio, ¿no? Cuando el empleador no quiere pagar, no quiere reconocer los beneficios sociales que por derecho tiene una trabajadora asalariada del hogar, sale con estos, voy a decir argumentos, pero además son mentiras, de decir, me robó, por eso de ahí le saqué, digamos, y no le pagué el aguinaldo. Ahí también hay estas calumnias con las trabajadoras asalariadas del hogar, porque dicen, no voy a dejar meter a cualquier mujer a mi casa, efectivamente. Pero cuando no querés pagarle algo que por derecho le corresponde, quien está vulnerando ahí los derechos es el empleador. Pero además hay una complicidad estatal, hay una complicidad de la comunidad, del barrio, de la sociedad, que invisibiliza esto y que normaliza a tal punto que le creemos a ese hombre, ay, pobrecito, le robó, o pobrecita le robó, ¿no? Bueno, pero hay de todo también. También pienso yo que hay un tema súper interesante, importante, son los afectos, ¿no? Es decir, los afectos que uno tiene también con esta ligazón, con esta imagen que uno se hace, ¿no? Como tú decías, sí, tantos años que has tenido a la misma trabajadora del hogar, o sea, termina siendo un referente afectivo para ti. Totalmente. Como niña, que convives más tiempo incluso con ella que con tu misma mamá, digamos, porque ella está trabajando, y ella también, porque ella también es humana y ella también siente, ella también tiene este afecto, te ha visto crecer, te ha criado.
o sea, y luego se va de tu vida. Es como, imagínate ese vacío que tiene esta trabajadora del hogar al desprenderse de alguien tan afectivo. O sea, porque ver crecer a alguien es pues criarlo, y ver es tu hijo básicamente, de alguna manera. Entonces romper ese lazo afectivo para ambas partes, porque también para ti, o sea, ya no verla más es como... O cuando tienen una discusión entre digamos, tu mamá y ella se va, nadie piensa en los afectos que ha dejado contigo y ella, ¿no? Entonces, ese es otro tema también súper importante. Muchas mujeres renuncian incluso a su maternidad por querer, por el trabajo, ¿no? Entonces, y generan ese vínculo afectivo materno con los hijos a los cuales se está criando. Entonces ese es otro tema también. A mí me ha tocado hablar con muchas trabajadoras del hogar que afectivamente estaban destruidas, ¿no? Porque acaban de salirse, porque han llegado a esas casas muy chiquitas, y también hay una paternidad también hacia la señora, vamos a ponerle ya, a la que la ha contratado. Entonces hay una maternidad ahí que no terminas de entender que es trabajo, porque has estado tantos años y tanto tiempo de tu vida, que efectivamente pues es romper un lazo muy fuerte, y que es necesario trabajar mucho con las trabajadoras del hogar afectivamente, principalmente por estos lazos que son cosas que uno no lo ve, pero internamente están pues mal. Muchas trabajadoras del hogar, que es un punto súper importante e interesante también de abordar, es la parte psicológica de las trabajadoras del hogar, ¿no? Que es, imagínate, una mujer migrante que viene desde sus 14 años a trabajar, llega a una casa, no conoce la ciudad, ya genera afectos, o en el mejor de los casos ya digamos que le hacen estudiar y van a ese y y luego la despiden. O sea, ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos ha sido explotada, violada, y ha pasado por todo lo que... Y sale de eso también con una necesidad de venganza. Afectivamente ya todo se ha roto, entonces tiene una necesidad de vengarse con otras casas, ¿no? O sea, yo me imagino que esta trabajadora del hogar que llegó a mi casa, que nos maltrataba, obviamente no fue que empezó así su vida, ya era una señora mayor, ¿no? Entonces no es que ella tenía la maldad impresa en sí, iba a las casas a maltratar a niños, digamos, no era su objetivo de vida, ¿no? Sino que ha pasado por mucho maltrato seguramente ella, mucha violencia en su vida, y llega a una casa donde ella espera que le traten de la misma forma y por ende se venga con los hijos, ¿no? Entonces hay una cosa también muy, muy fuerte en las trabajadoras. Ha habido un caso también hace años atrás de una trabajadora del hogar que se enamoró de un tipo de yungas y luego, no sé, creo que produció un infanticidio con sus hijos por quererse estar con este hombre porque había sufrido tanta violencia. O sea, hay un mundo psicológico en las trabajadoras del hogar que también es muy interesante y complejo de analizar, ¿no? Yo creo que es importante este tema de cómo se va consolidando las afectividades en esta relación, porque también muchas consideran como una segunda familia, digamos. Depende la relación que hayan establecido, y estos nexos afectivos tienen, digamos, son diversos, que hay que reconocer eso. Pero también, de acuerdo a la opinión de las compañeras, un elemento importante que todavía socialmente y culturalmente está concebida, que el trabajador o la trabajadora del hogar es un trabajo de una categoría baja, digamos, no está valorada, digamos, el trabajo, y por eso es justamente que muchas de ellas no conocen su aguinaldo, no conocen sus beneficios sociales, y lo que decía Isabel, son pocas las que realmente están afiliadas o tienen el seguro. Socialmente todavía no la conciben que deben tener estos derechos de la afiliación, que es una conquista de la lucha de ellas, ¿no? Pero culturalmente todavía hay este encubrimiento social que incluso se las mantienen con el salario por debajo de lo establecido, por decirte. A título de que es una relación de compadrazgo, estoy contribuyendo en su formación, lo estoy mandando a la universidad, lo mando a la UP en las noches, y bueno, también lo mando le estoy incentivando a que se involucre a
a la comparsa Los Rebeldes, Los Fanáticos, Chacaltaya en el Alto, más o menos. Entonces, encubren, digamos, estas relaciones desiguales para el tema del salario. Digamos. Pero ahí por eso, entonces, lo que nos falta es justamente la información, ¿no? Si bien la tenemos del lado de las trabajadoras asalariadas del hogar, el que no tiene clara la información es el patrón, ¿no? El empleador, el patrón, porque ellos, digamos, y la mayoría yo pienso, ¿no? Incluso desde antes, yo tampoco tenía trabajadora del hogar, pero antes no les daban nada. En cambio ahora ya hay leyes, ya hay varias cosas, varios avances que deberían tomar en cuenta, pero eso la conocen solamente las trabajadoras asalariadas del hogar y no el empleador. Entonces deberíamos tener ese espacio o tener esa difusión en temas de la información, de la misma ley, por ejemplo, ¿no? Que yo ahorita les pregunto, ¿conocemos? Yo les pregunto y ahorita todavía no debemos conocer a cabalidad, ¿no? Entonces ese lado falta, ¿no? Como en el lado de las mujeres, siempre las mujeres sabemos todo eso, pero en el lado del que víctima, digamos, no tenía en cuenta eso, ¿no? Entonces eso tendríamos que analizar. Y ahí también, ¿no? O sea, puede que las trabajadoras asalariadas tengan conocimiento, ¿no? En un buen caso. Y ahora, ¿cómo me acerco al empleador a pedir, ¿no? Y sin el temor de que la represalia sea, bueno, ya está, aquí se acaba, ándate nomás hasta que venga otra, ¿no? En ese temor de exigir tus derechos, y que siempre corresponde a las mujeres cargar con eso también. ¿Cómo? ¿A quién exijo? ¿Y cuál es ya me dice no, entonces si me va a despedir tampoco sé que tienen que pagarme mis beneficios, no saben, ¿no? Entonces es una cadena entonces mejor aquí me quedo en este limbo de que sí, ¿qué hago, no? Yo creo que ahí así como que la gran herramienta es tener una colectiva, una amiga, aunque sea una amiga, no necesariamente estar afiliada a una colectiva, organización, pero de preferencia, desde nuestro enfoque feminista, tener una compañera a quien le comente, sabes que esta es mi situación. Primero que te escuche, que te crea, que aunque parece tan sencillo, no lo hacen, y que esa compañera te diga, mira, escuché en FENATRAO, o escuché en una organización, escuché en Gregoria, que dicen que las trabajadoras del hogar tienen derecho a la afiliación de seguro. Y que además tiene que pagártelo tu empleador. Ay, pero no tengo contrato, nunca firmamos, entonces no, seguro que no va a correr nunca. No, anda a preguntar, vamos, preguntemos, ¿no? Ahora también hay otras metodologías, como hay las consultas digitales, tal vez también como trabajadora del hogar no sabes, te acercas, consultas, ¿no? Entonces para mí tener una compañera, una colectiva, es un pilar fundamental para por lo menos saber qué hacer. Cuando hay la ventaja de tener una organización que no solo te informa, que te da opciones, mira, si el empleador te dice te voy a votar, tu opción es, tengo derecho a mis beneficios sociales. Y te dice, no tengo contrato, también dice la normativa en la ley de trabajo que aunque no tengas un contrato firmado y exista un contrato oral, vamos a decir verbal, igual vale ese trabajo, ¿no? Entonces ya, por lo menos tienes opciones. Si me dice que no. Por otro lado, también ir al Ministerio de Trabajo. Yo sé que tenemos también nuestras represalias con las entidades públicas, pero no perdemos nada yendo. Por ejemplo, ir a hacer consultas al Ministerio de Trabajo es gratuito, gratuito. Un inspector toma el caso y te dice, estas son tus opciones. ¿Querés que lo tomemos? No lo vamos a tomar. Y tú verás, ¿no? Te dan opciones, el inspector hace gratuito el trabajo. Sí, demora. Yo reconozco que las instituciones públicas en esa parte son muy cuestionables, pero tienes opciones, ¿no? Hay un apoyo legal, hay un antecedente, se hizo la debida denuncia, ¿no? Entonces, para mí es fundamental tener un apoyo, por un lado, y un poquito queriendo saldar también lo que decía Sami, lo decían las compañeras y Porfirio, el tema emocional, ¿no? Y no quiero ir del lado negativo nada más, lo emocional tiene que ver con la humanización, ¿no? Querés a alguien a quien humanizar, a quien realmente consideras persona. Y eso va de ambas partes. ¿Qué pasa? Que vos como trabajadora del hogar humanizas a ese niño o al empleador o a la empleadora, pero no te devuelve ese afecto, ¿no? Entonces ahí también hay relaciones de desigualdad. Y a pesar de eso, vos seguís queriendo a esta persona y la otra se aprovecha, ¿no? Entonces hay relaciones de desigualdad, de privilegio, de condiciones, de desoportunidad y bueno,
Muchísimo. Podría Es una continuar. variedad, y es una variedad completa, ¿no? Bueno, esta claramente nos afecta, ¿no? Es como que está, de alguna u otra manera, está muy ligado. Hemos sido atravesados, ¿no? Y afectivamente muchísimo más, ¿no? Ahí también tenemos deudas, ¿no? Como que, y eso es, ni siquiera es material, ¿no? Uno podría saldar esas deudas. Pero bueno, lo dejo ahí abierto. Quiero invitar aquí a nuestra especialista para que un poco asiente esta información. Ha sido mucha, es muy movilizador este tema, realmente es como que da cierta impotencia, pero creo que es necesario bajar esta información. Entonces queremos invitar a Graciela López. Ella es socióloga, coordinadora técnica de la Red Boliviana de Mujeres Transformando la Economía REMTE y coordinadora nacional de la Marcha Mundial de Mujeres. Por favor, vamos a dar la bienvenida, que un poco nos asiente esta información, nos dé luces que ahí estamos necesitando. Graciela, gracias por acompañarnos. Bueno, aquí estábamos un poco movilizados con este tema, que realmente es muy importante y que no se toca, ¿no? Sumamente importante. Muchísimas gracias por invitarme. Creo que este es un espacio que tiene demasiadas aristas. Como ustedes han visto, cada quien ha tocado desde la historia. Prácticamente este es un trabajo que nos viene desde la colonia, ¿no? Por eso hoy día han hablado de esclavitud del nuevo tiempo. Es un trabajo que, sin lugar a dudas, ellas mismas lo dicen. Venimos desde el pongaje, venimos de pelear, porque siempre hemos sido mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres aymaras, quechuas, guaraníes, que teníamos que enfrentarnos a este mundo. Y han hablado de la historia ustedes, pero la historia hay que unir con la organización. Ningún avance, en este caso, en el país, se ha dado sin organización. Y podemos hablar desde doña Petronila Infantes, cuando hablamos de la organización, de la gran organización de las culinarias en los años 30. Había que ver a esas mujeres luchando por sus derechos, ¿no? Entonces, ellas retoman su primera organización de las trabajadoras del hogar, retoman estas grandes luchas y empiezan a luchar contra el pongaje. ¿Acaso ustedes, si alguna se acuerda, probablemente no, pero cuando contrataban o traían a las niñas a título de ahijadas del campo, como ustedes mismos han contado, vamos a hacerlas estudiar con muchas promesas, pero en realidad era la esclava de la casa, ¿no es cierto? Sin pago, le dábamos la ropa usada, lo que ya no servía en la casa, y además las sobras, ¿no es cierto?, de la comida. Y ellas empezaron sus luchas para no llamarse la chica. Nunca le decíamos su nombre. Parecía que era complicado para el que hablaba español decir el nombre de la trabajadora del hogar. La Emilia, la chica, ¿no es cierto? Cualquier otro nombre se nos ocurría y podíamos haberle dicho. Y esa era una de sus luchas para dejar de ser llamadas, para empezar, empleadas domésticas. Ellas consideran que no son empleadas domésticas, no son sirvientas, son trabajadoras del hogar asalariadas. Porque aquí hay un complemento que, bueno, en la otra arista que ustedes tocan es el tema del cuidado, ¿no es cierto? Esa es otra arista que nos viene gracias a la economía feminista que nos dice, aquí se equipara el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado del hogar, ¿no es cierto? Entonces aquí entramos todas nosotras, por eso nos aflige tanto este tema, porque somos cuidadoras, ¿no es cierto? Y algunos compañeros también son cuidadores, no todos, porque el machismo está tan acentuado que no cuidan a nadie, ¿no es cierto? Entonces, somos cuidadoras y ellas son cuidadoras de primera línea. Entonces, este es otro tema que ustedes también lo han tocado muy, muy claramente y otras han abordado el tema por el derecho laboral. El derecho laboral que han empezado a conquistar ellas en estos años de colonia, en estos años de los 30 que estábamos empezando las primeras organizaciones, y cabe anotar que entre las organizaciones sindicales, las primeras que empiezan son las mujeres a organizarse. ¿Se acuerdan ustedes?
ahí por los años 30, muchas de ustedes leyendo, por supuesto. Pero pensemos un poco en esas etapas y cómo lucharon, ¿no es cierto? Hay que mirar, hay que leer un poco sobre estas vidas que son importantes. Pero en esto también, hablo de doña Petronila Infantes, pero también hay que recordar que no, las trabajadoras del hogar no se han quedado ahí. Y yo les quiero recordar a doña Casimira Rodríguez. Doña Casimira Rodríguez ha sido nuestra primera ministra de Justicia entrando el 2006, ¿no? Pero también tenemos una Rosemary Mamani, ¿no es cierto? Una gran pintora que es representante de nuestro país. Y ella cuenta en su biografía, yo vine como todas las jóvenes a ser trabajadora del hogar aquí. Pero por suerte aquí en el Alto había en la alcaldía clases de pintura. Y a mí me gustaba, dice ella. Y he empezado a trabajar. Y hoy es nuestra representante. Hoy creo que tiene nuestra representación en París. Pero hablemos de una reciente mujer trabajadora del hogar, que es Francia. Francia es vicepresidenta en Colombia. Una mujer negra, una mujer indígena, que tenía los mismos, nada privilegios que tienen nuestras trabajadoras. Pero después han empezado a estudiar, han empezado a organizarse. También, pues, es un gran aporte al país, ¿no es cierto? Esa es la otra arista y el derecho laboral que ellas van conquistando. Su primera ley de las trabajadoras del hogar data del 2003. Bien ella lo decía, 18 años para el seguro de salud. En esa ley ya decía, tienen derecho a estar inscritas en la caja. Desde el 2003. Desde el 2003. Pero yo les voy a decir que aquí no se trata solo del gobierno, de los gobiernos que tienen la culpa. Se trata también de nosotras. Se trata de que somos clase media, que cuando reclamamos nosotras nuestros derechos, nos olvidamos del derecho del otro trabajador que está dentro de nuestra casa. Porque para las luchas que han habido en esas épocas, si ustedes van a rebuscar lo que tenemos en el entonces Parlamento y hoy día Asamblea Legislativa, van a encontrar los documentos, cómo fueron algunas diputadas también en esa época que dijeron, no, ¿cómo las trabajadoras del hogar van a tener derechos? ¿No es cierto? Era una pelea también con la clase media que era empleador. Y eso se arrastra hasta hoy día. Nosotros estuvimos en la lucha por el seguro de salud desde esos 18 años que ellas han trabajado, han luchado por este derecho, pero al final eran los técnicos, los intermedios que estaban ahí que nos ponían zancadillas a cada paso. No, pero que se les dé nomás la mitad, no se olviden que el empleador tiene que dar el 10%, ¿no es cierto?, para el seguro de salud. Y entonces ellos decían, ¿cómo el 10? 5 daremos, nosotros 5 les descontaremos. Entonces, es toda una lucha el tema que ustedes han hablado sobre los derechos laborales y es una lástima porque la ley lastimosamente de la 2450 ya no tiene ninguna relación con nuestra constitución política del Estado porque nuestra constitución ha avanzado mucho más que esto. Pero en esa ley de la 2450 establece los 8 horas de trabajo cuando trabajan cama afuera y 10 horas cuando trabajan cama adentro. Ninguna de ustedes lo ha dicho, pero todas han recordado, la compañera ha recordado, no hay horario. Nunca se cumplen las 8 horas, nunca se cumplen las 10 horas. ¿No es cierto? Pero además tienen todos los problemas que ustedes han contado. Vulneran absolutamente todos sus derechos. El acoso laboral es cotidiano, el acoso sexual es cotidiano. Es decir, una mujer, una trabajadora del hogar en un testimonio nos decía, nosotros o nuestras hijas son las primeras que entrenan a los hijos del patrón o al patrón. Además, muchos de nuestros hijos nacen con la cara del patrón e inmediatamente somos botadas a las calles. Ahora, hablar del salario es otra cosa increíble. Nosotros tenemos un salario mínimo nacional. Ellas, después del convenio 189, son trabajadoras como todos nosotros. Tendrían derecho a su salario mínimo nacional por lo bajo. Pero eso es mentira. A partir, qué sé yo, vamos a mirar luego el tema de la pandemia, pero tenemos salarios de 800, salarios de 700 bolivianos. Ninguno llega.
Ahora, para ser parte del seguro de salud, tienes que recibir el salario mínimo nacional. Ese es el problema aquí, ¿no es cierto? No todas reciben, entonces no todas pueden ser aseguradas en el ámbito de salud. Entonces, todavía hay un juego de discriminación y, bueno, los empleadores no están asegurando a las trabajadoras del hogar por el otro tema, que hay poca socialización del tema. Se ha peleado tanto por lograr la ley. Hemos peleado tanto porque aquí lo que dice la compañera no es solo ser parte de un colectivo, una colectiva, un sindicato, una organización. Tenemos que ser constantes en la lucha. Y esto se ha olvidado. En esta última etapa ya ni se mencionan los derechos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que seguir trabajando y espacios como estos me alegran porque recordamos por lo menos a la gente y nos recordamos nosotras mismas lo que debemos trabajar. Muchas cosas muy importantes. Porfirio nos ha hecho recuerdo a la migración y eso se repite en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, esta suerte de ser mujer, pobre, indígena, nos lleva a este tipo de trabajos, ¿no? Ahora, en medio de eso, hay estos avances. Yo les voy a contar que andando agarrada de mis papeles, pero nosotros contábamos como con 100,000 trabajadoras del hogar. Para la etapa de la pandemia, es el sector que más ha sufrido el despido. Teníamos, y en estas boletas del censo que ha ido sacando después del 2012, que se llama la S, nos hablan de 86,000 trabajadoras en el punto cúspide de nuestro desempleo. Nosotros hemos llegado casi al 11% de desempleo en el país. Estamos hablando en plena pandemia, ¿no es cierto? Pandemia salimos 2020. Nunca los analistas decían, primera vez o después de 30 años en este país, se repite un pico tan alto como el 11%. Y entonces, si nosotras hemos sido muchas de nosotras desempleadas en la pandemia, imagínense este sector. Ha salido cualquier cantidad de compañeras fuera del trabajo, sin despido, sin decirle toma tu seguro, sin beneficio alguno. Y muchos todavía decían en la radio, recuerdo, no, yo le he dicho que se quede en su casa. Pero lo que les he olvidado decirles es que le debe pagar. Porque ¿con qué se queda en su casa? La pandemia ha sido terriblemente crisis de cuidados para todo el mundo, pero más para ellas. Entonces, en la pandemia tenemos gravísimos problemas. Tenemos estos despidos injustificados sin derecho alguno. Tenemos que las que se han quedado ahí, se han quedado encerradas en la casa, teniendo que olvidar que tienen hijos y familia afuera. Porque tenían miedo al contagio, por lo tanto tú no sales de aquí, se han encapsulado. Pero no solo eso, se les ha aumentado la carga laboral. ¿Por qué? Porque, claro, yo estoy en la casa, puede venir mi hijo, mi hija con su esposa a mi casa, pues hay más gente en la casa. Pero no se olviden que cuando estamos en la casa, comemos, tomamos cafecito, los niños juegan, todo el día tiene que estar limpiando, recogiendo las cosas. Entonces la carga laboral se ha incrementado. Pero además hay que señalar, en esta etapa y en los datos estadísticos también, que desde el 2006 para adelante, y eso es algo que debemos reconocer, es que las trabajadoras del hogar se han empezado a educar más que antes. Es decir, antes teníamos ni el primero básico o segundo básico para entrar a ser trabajadora. O sea, podías no leer, obviamente, ¿no? Ni escribir. Pero los datos nos muestran que hemos pasado a un nivel no solo de primaria, de secundaria. Tenemos trabajadoras del hogar habiendo estudiado la secundaria, ¿no es cierto? Y eso es muy importante decirlo, porque esa posibilidad de educación le da la posibilidad de seguir adelante y dejar este tipo de trabajos. Tenemos mujeres mayores ahí en el área del trabajo del hogar, pero lastimosamente no hay pues jubilación para ellas. Esa ley es una cosa que tenemos que pelearla nuevamente y la dignificación del trabajo del hogar. Como ustedes han dicho, es un trabajo digno, pero hay que pelearla. Tienen que tener un salario mínimo, tienen que tener todos y tienen que aplicárselos, porque nuestro país tiene hermosas normativas, pero aplicamos poco.
Y a veces no es solo el gobierno el que no hace la ley, nosotros que no cumplimos o que no hacemos cumplir la ley, pues tenemos que hacer cumplir la ley. Entonces, esas aristas me parecen muy importantes, que han sido tocadas absolutamente por todas, de alguna manera se ha tocado el tema del cariño. A mí se olvidan que muchos de los que hemos tenido el privilegio de tener trabajadoras del hogar, nuestros hijos cantaban las canciones de las trabajadoras del hogar. El cariño es de ida y vuelta, no es que ellas nomás quieren o no quieren, no, los niños siempre devuelven el cariño y ellas tienen mucho cariño para los niños, pero también tienen la ausencia de sus propios hijos. Entonces, varias cosas que tenemos que recoger para conocer estos espacios. Yo más bien me puedo prestar a las preguntas porque este es un tema tan amplio que podemos ir mirando estos temas, ¿no? El aporte a la economía, por ejemplo, de este país. Nosotros nunca hemos hecho una encuesta del uso del tiempo. Lastimosamente el país no ha tenido dinero. Es una deuda pendiente que nos tenemos las mujeres para demostrar cuánto del PIB estamos aportando. Sin embargo, varios países entre el 22-40% del PIB aportan. Entonces, en el trabajo de cuidado, en el trabajo las mujeres en realidad, ¿no? Y esto no fuera posible sin el trabajo de las trabajadoras del hogar. ¿Cuántas de ustedes no podrían ir al trabajo porque tienen que cuidar? Y lo que ella nos contaba, ¿no es cierto? Este sistema, estas múltiples opresiones que sufrimos las mujeres, nos hacen quedar en la casa, nos han hecho creer que nosotros somos las únicas cuidadoras, las únicas que debemos cuidar. Entonces, exacto, entonces una pelea contra el capital, contra todavía el colonialismo, contra el patriarcado esto, ¿no? Esta es una lucha constante. Entonces, vamos teniendo, y yo creo mucho en la organización. La organización de las trabajadoras del hogar es una de las más avanzadas en la región, diría yo. Han tenido luchas políticas muy importantes, posiciones muy claras y avances. Entonces yo creo que hay que recuperar su organización. Bueno, no está ahí, pero tienen que fortalecerse cada vez, porque es la única forma que han logrado, por lo que han logrado avanzar, ¿no? Ellas. Y han tenido posturas políticas muy, muy interesantes. Tienen que leer varias de sus cosas, tienen frases. Doña Casimira Rodríguez tiene unas frases de lucha en las diferentes etapas, pero ella dice, el pongaje nos marcó, porque nos traían y nos pegaban sin piedad. No entrábamos a las casas a trabajar, estábamos afuera con los animales. Entonces, superar eso han hecho muchísimo las trabajadoras del hogar. Y creo que hay que seguir avanzando, tenemos muchas tareas por hacerlo, ¿no? Tareas, eso nos queda, tareas, deudas que están en nuestras manos, como no es como que ya sí, también podemos exigir y debemos exigir al Estado, pero hay cosas que están en nuestras manos, que podemos hacer y que capaz nos obnubilamos y no sabemos y tal vez parece mucho, pero hay que empezar a cumplir nuestras tareas. ¿Sama? Sí, no, este tema me conmueve mucho, la verdad, porque creo que hay dos áreas donde, primero a las mujeres trabajadoras del hogar, asalariadas, decirles que busquen, averigüen, exijan sus derechos, ¿no? Y en el otro caso, digamos, las personas que contratan a trabajadoras del hogar asalariadas, que de verdad sean más empáticas, se pongan en el lugar, son trabajadoras del hogar, que están en sus hogares, con sus hijos, en su espacio, entonces realmente hagan cumplir la ley. O sea, porque la ley la hacemos cumplir nosotros, por más de que exista. Si nosotros no hacemos uso de esta ley y la aplicamos, nunca va a funcionar. Y nada, que un saludo a todas las trabajadoras del hogar, que son las muy importantes en nuestro país. Una de las tareas que creo que corresponde a la sociedad civil es el tema de la comunicación. La información creo que es clave, si bien se ha avanzado en la parte normativa producto de la lucha justamente de las organizaciones de las mujeres, de las trabajadoras del hogar, pero no basta eso.
creo que tiene que haber un compromiso social desde la familia, desde la comunidad, incluso desde el Estado, de los niveles del Estado, de difundir y realmente corresponder a esa lucha de las mujeres. Es el tema de la información y de la socialización, como decía Isabel hace rato, el tema de la información, la ausencia de la información, generalmente de personas más jóvenes, ¿no? Bueno, yo felicitarlas, aunque estamos un día tarde, sí. pero felicitar a todas las trabajadoras del hogar por todo lo que hacen, ¿no? Porque realmente merecen tener un día para ellas, incluso ese día espero que la mayoría ya hayan dado un día de asueto a las trabajadoras del hogar para que disfruten justamente. Y como decías, tenemos muchas tareas, no solamente desde el tema de organizarse ellas como trabajadoras del hogar, sino también nosotras, como en algún momento hemos dicho, las que tenemos o hemos tenido el privilegio de contar con eso, para realmente tener un apoyo con ellas, pero también agradecer por eso, ¿no? El apego que tienen con nuestros hijos yo creo que es invaluable. Y bueno, gracias a todas las trabajadoras del hogar y un abrazo con todo cariño por este día. Bueno, en el marco del aporte de todo el equipo ha sido muy enriquecedor. Yo rescato 2 puntos que decían cada una y cada uno de ustedes, que es el tema de la dignificación de trabajo asalariado al hogar, ¿no? La humanización de ese trabajo, diríamos, que post pandemia nos ha demostrado que es el trabajo que más se requirió, pero el trabajo peor pagado, donde más despidos hubieron, donde más se vulneraron sus derechos, donde si antes trabajaban 12 horas, durante la pandemia trabajaron 24/7, ¿no? Las despidieron después y encima no les pagaron sus beneficios sociales. Entonces nos habla de, vuelvo a repetir, una deuda histórica, una humanización de este trabajo que sigue siendo el peor pagado, que muchas veces no se les paga ni el sueldo mínimo y que además, misteriosamente, a pesar de todos los avances, es el trabajo que muy pocas personas quieren hacer. O sea, es como que tu último recurso. Primero voy a hacer otro tipo de trabajo y, a ver, por último voy a hacer el trabajo asalariado del hogar, porque para muchas personas es denigrante ese trabajo, cuando es el trabajo más humanizado, cuando implica no solo conocimiento, por ejemplo, de la cocina, la limpieza, sino humanizar también a la persona con la que trabajas. Para mí es un trabajo muy valorado, pero que lamentablemente en una sociedad tan patriarcal, clasista, se denigre tanto. Entonces hay una deuda histórica con el Estado, con nosotros como clase media también, que muchas veces olvidamos que tenemos una trabajadora del hogar. Pero vuelvo a repetir, no solo olvidamos, sino naturalizamos ese olvido al punto de deshumanizar a la trabajadora del hogar asalariada. Y por último, haciendo un poco de análisis feminista también, plantearnos, ¿no?, que no es casualidad que este trabajo lo realizan mujeres, que no es casualidad que este trabajo que lo realizan mujeres es el más deshumanizado y que no es casualidad que este trabajo tenga una deuda histórica con el Estado, con las mujeres y con la historia. Bueno, ahí nos ha totalmente movilizadas, movilizadas, yo creo que ahí en casa también comenten ahí cómo hacen, porque nosotros aquí se siente como que realmente estamos movilizadas. En ese sentido vamos a continuar, vamos a dar paso a Juntas Hacemos Historia. Hemos querido hoy traer la historia de Casimira Rodríguez, realmente para conocer esta labor y este trayecto que ha tenido ella en la historia y atraviesa, ¿no?, nuestra historia como bolivianos y también su labor. Vamos a escuchar un poco sobre nuestra querida Casimira Rodríguez. Provengo de una familia indígena de habla quechua, una familia humilde a la que dejé atrás desde mis 13 años para luego convertirme en trabajadora del hogar en la ciudad. En ese entonces no nos llamaban así, nos decían chica y milla, nos castigaban fuertemente con un trato inhumano. Trabajamos más de 8 horas y un descanso de pocas horas en fin de semana. Observé de primera mano las injusticias y ese fue el motivo suficiente para organizar el Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Cochabamba y más adelante la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia. Luchamos por nuestros derechos laborales para dejar de ser llamadas empleadas domésticas o sirvientas a trabajadoras del hogar.
Ese fue el primer paso de la descolonización dignificante. Desde 1992 hasta 2003, caminamos por la aprobación de la ley de la trabajadora del hogar. Soñamos con nuestros derechos, presentamos al Parlamento, empezamos los consensos con la Comisión de Género y entre consensos y consensos perdimos varios derechos. Al fin se aprobó la ley y su reglamentación. Lo hicimos todas en el camino. Aprendimos a marchar, a hacer consignas, gritar nuestras demandas, interpelar a las autoridades. Nuestra lucha ha costado sufrimientos, alegrías, festejos, insultos. Debíamos romper las cadenas de la servidumbre. En una época llegué a ser ministra de Justicia y aún continúo con la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Mi nombre es Casimira Rodríguez y tú también puedes hacer historia. Y esa ha sido la historia de Casimira Rodríguez. Bueno, ya vamos cerrando este espacio, no sin antes agradecer a Graciela. Le vamos a dar un pequeño obsequio por acompañarnos el día de hoy en este junte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, también queremos hacer un pequeño presente a Isabel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido muy lindo tenerlas acá. Ya saben, las puertas de Contestatarias está abierta para que sigamos dialogando. Yo creo que nos falta, siempre nos falta tiempo, pero lo importante es que se queda esto, que podemos llegar a casa y conversarlo en el minibús. Hay esta sensación que nos queda en el cuerpo de querer seguir contando, querer seguir ampliando. Esto es lo que queremos que suceda con este junte, que nos falte tiempo para seguir hablando, ¿no? Y bueno, empezar a despedir. Ya saben, gente ahí en casita, si han tenido alguna, no sé, una sensación que quieran compartir, ahí escríbanla. Nosotros vamos a estar respondiendo como siempre, con mucho cariño. Trabajadoras del hogar, que este es su espacio también. Ahí en el Facebook, en el TikTok nos pueden encontrar, están abiertas las puertas para poder seguir ampliando. Está REMTE también, están muchas organizaciones que están ¿no? Para hacer lazos, para empezar a tejer, que también somos parte de este tejido a las trabajadoras del hogar, que estamos empezando, ¿no? Este es un pequeño acercamiento, pero están ahí siempre las puertas abiertas. Nos vamos a empezar a despedir, querida Graciela. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Yo soy Graciela. Graciela, querida. Graciela. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, yo soy Samadi. Bueno, comenten, compartan. Estamos todos los domingos a las 8 de la noche. Exactamente. Porfirio, querido. No, agradecer a los que nos están viendo también y agradecer a este equipo de panelistas que hemos compartido hoy día. Un lujo, un lujo. Bueno, muchas gracias. Realmente cada junte es una experiencia y realmente queremos compartir no solamente este junte con nosotras que estamos acá, sino con todas las que nos están viendo. Bueno, yo soy Isabel y agradecidísima, y es un honor para mí estar con un equipo tan enriquecedor, tan profesional. Y bueno, que sigan considerando Gregoria, REMTE, la colectiva Económica Feminista, como una casa de las trabajadoras donde pueden confiar y podemos apoyar, hacer seguimiento. Eso, bueno, así vamos a dar fin a un capítulo más de Contestatarias. Yo soy Ale. Yo soy Sami. Yo soy Porfirio. Yo soy Moni. Yo soy Isa. Yo soy Graciela. Y esto ha sido Contestatarias, el junte de las Gregorias. Nos vemos 8 de la noche el siguiente domingo. Les esperamos. Comenten, compartan.